iglesia, Dios los bendiga, espero que se encuentren muy bien en esta mañana. Quiero invitarlos a que dispongamos nuestro corazón para empezar con este tiempo de alabanza y oración a papá. Padre amado, gracias por este día, gracias por cada una de las personas que están viendo esto, Padre, gracias por cada una también de las familias. Te pido que tú los bendigas, que los protejas, Señor, que nos acompañes en el transcurso del día y de ahora en adelante, Señor, por favor, y que este tiempo sea de bendición para nosotros, Señor, que podamos alabarte, honrarte, Señor, y darte toda la gloria como tú te lo mereces. En el nombre de Cristo Jesús, amén. La palabra de Dios dice que toda lengua y todo lo que respire, alabe al Señor. ¿Cuántos están listos para orar también en inglés en esta mañana? Y decirle al Señor que su amor es grande y que lo amamos así como Él nos amó primero. Te amo, I love you, con todo mi corazón. Te amo, I love you, con todo mi corazón. With all my heart, oh Señor, with all my soul, oh Señor, I love you, Lord. Te amo, I love you, Lord, I love you, Lord. Te amo, I love you, Lord, I love you. No cambias, no, eres Señor, y tu amor perdura por siempre. Tu nombre es Jesús el Rey, el mismo ayer, ahora y por siempre. Jesús, tu amor nunca falla, tu amor nunca fallará. Te amo, I love you, con todo mi corazón. Oh, te amo, I love you, con todo mi corazón. With all my heart, oh Señor, with all my soul, oh Señor, I love you, Lord. Te amo, I love you, Lord, I love you, Lord. Te amo, I love you, Lord, I love you. Tengo perdón y salvación, no hay más dolor, tu gracia me salva, misericordia, tengo victoria, tú eres digno de toda la gloria. Jesús, tu amor nunca falla, tu amor nunca falla, nunca, nunca fallará. Te amo, I love you, con todo mi corazón. Oh, oh, te amo, I love you. With all my heart, oh Señor, with all my soul, I love you, Lord. Este amor tan grande para mi Salvador, Rey de reyes, Señor de Señor. No hay un Dios que existe mejor, exaltado, glorificado, en la roca estoy yo parado. Y si el mundo se queda callado, piedra gritar, alabado. Al fin cuando te buscaba, cuando tenía nada, mi alma estaba tan vacía. Y wow, con mis manos alzados, alabado, glorificado, quebrantado, cuando el diablo me tenía atado. Canta para con Israel, poderoso mi Dios y es fiel, hoy, mañana, por siempre Él vive, reina, hermano, amén. Te amo, I love you,
través de mi ser un altar, que todos puedan ver, que todos oigan que tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mi barro, quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mi barro, quiero ser en tus manos. De gloria en gloria te veo, Dios. De gloria en gloria, transformado soy por tu Espíritu. Quiero ver tu luz brillando en mí, a través de mi ser un altar, que todos puedan ver, que todos oigan que tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mi barro, quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mi barro, quiero ser en tus manos. De gloria en gloria te veo, Dios. De gloria en gloria, transformado soy por tu Espíritu. Ya no vivo yo, Cristo vive en mi barro, quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mi barro, quiero ser en tus manos. De gloria en gloria te veo, Dios. De gloria en gloria, transformado soy por tu Espíritu. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame y restaura.
restáurame, Señor, te quiero conocer. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor, con tu poder. Y purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor, te quiero conocer. Señor, te quiero conocer. Señor, te quiero conocer. Señor, te invitamos a este lugar. Dios, bienvenido a este lugar y a nuestro corazón. Ven y haz tu voluntad. Dios, te queremos conocer con tu fuego abrasador. Ven y muévete otra vez. Espíritu, avívanos, te anhelamos, Dios. Yeah. Ante tu gloria y majestad, sabemos que estás para darnos libertad. Entrónate en nuestra adoración, asombroso eres, Señor, con tu presencia llénanos. Espíritu, avívanos, te anhelamos, Dios. Espíritu, avívanos, te anhelamos, Dios. Espíritu,
Dios se mueve aquí. En ti está nuestra esperanza, oh gran Dios, oh gran Dios. Amada Iglesia, buenos días, Dios les bendiga y les guarde. Qué tiempo tan especial hemos tenido adorando y alabando al Señor, y qué bueno que podemos hacerlo juntos. Qué privilegio que tenemos de poder llegar al trono de la gracia con alabanza y adoración. Bendito sea el Señor y gracias al Señor por nuestro grupo de alabanza, quienes dedican este tiempo para exaltar el nombre del Señor a través de la música. Qué bendición. En esta oportunidad quiero traer un mensaje muy alusivo a estos tiempos y tiene que ver con un personaje y un evento. El personaje, por supuesto, es Jesucristo, quien es la persona principal en nuestras vidas. Es la persona principal en la Escritura, el protagonista de la Escritura y el protagonista de nuestra historia. Es Jesucristo el Señor, Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y el evento, la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Quiero hablar de esto porque el mundo hoy está tocando este asunto y me gustaría compartir con ustedes algunos principios y sobre todo recordar con algunos pasajes de la Escritura el significado y la importancia de la muerte de Jesucristo para la vida de nosotros, para la vida del creyente, y también la importancia para aquel que no ha escuchado este mensaje y que puede entregarle su vida al Señor Jesucristo después de escuchar todo lo que Él hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Muy bien, voy a citar Mateo capítulo 17 versículo 22, en una de las ocasiones en las que el Señor les anuncia su muerte a los discípulos. Les dice lo siguiente, Mateo 17 22 en la nueva traducción viviente, dice la Escritura así: Luego, cuando volvieron a reunirse en Galilea, Jesús les dijo: El Hijo del Hombre será traicionado y entregado en manos de sus enemigos. Lo matarán, pero al tercer día se levantará de los muertos. Y los discípulos se llenaron de profundo dolor. Y bueno, el Señor Jesús les está diciendo a ellos que era necesario que Él viniera a morir. Les venía hablando de esto, pero en esta ocasión el Señor les recuerda y les dice: cuando se reúnen en Galilea, el Hijo del Hombre será traicionado y entregado en manos de sus enemigos. Realmente el Señor lo tenía claro y se lo recuerda a los discípulos y nos recuerda a nosotros hoy que este no fue un evento de accidentalidad como algunos por ahí pretenden decir, que a Cristo fue muerto accidentalmente y que por consiguiente entonces ese no podía ser un evento de parte de Dios, algo planeado por Dios, cosa muy alejada de la realidad. No es algo improvisado, Dios lo había planeado desde antes de la fundación del mundo. En 1 Corintios capítulo 15 versículos 3 y 4, en la nueva traducción viviente, el apóstol Pablo escribe a los corintios lo siguiente: Yo les transmití a ustedes lo más importante y lo que se me había transmitido a mí también. Cristo murió por nuestros pecados, tal como dicen las Escrituras. Fue enterrado y al tercer día levantado de los muertos, tal como dicen las Escrituras. El apóstol Pablo hace énfasis en que, como las Escrituras lo habían dicho, Jesús vino al mundo a morir en la cruz del Calvario, fue sepultado y resucitó al tercer día. ¿Cómo estaban en las escrituras? En las Sagradas Escrituras o en la ley que él conocía y los profetas, que era la palabra que ellos tenían en su momento. Pero Pablo hace énfasis en que ya se había hablado de esto a través de todas las Escrituras. Y uno de los aspectos muy importantes de la muerte de Jesús tiene que ver con la profecía que se habla acerca de él. En Génesis capítulo 3, versículo 15, Dios dice lo siguiente: Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar.
Y esta es una expresión o esta es una manifestación que hace Dios y se lo está diciendo a la serpiente. Porque resulta que, bueno, usted es conocedor del pasaje. Dios crea en el principio todas las cosas, pone orden en la tierra y permite, el Señor ordena que crezcan por su palabra plantas, que los mares sean separados de la tierra y que en los mares se produzcan peces, ¿cierto? Y en la tierra bestias y en los aires aves. Es decir, que Dios pobla toda la tierra, luego crea al hombre, lo pone allí en esta creación, en el centro, en el jardín del Edén. Él crea el jardín del Edén para poner al hombre, le pone su ayuda idónea a la mujer, los bendice y el Señor al bendecirlos también les da la responsabilidad de administrar y gobernar todo lo que había creado. Eso está ahí en la escritura hasta Génesis capítulo 2, pero en el capítulo 3 de Génesis ocurre el evento desafortunado de la caída del hombre. Entonces nosotros vemos cómo Dios llama a cuentas al hombre, el hombre culpa a su mujer, la mujer señala a la serpiente y vienen las consecuencias. El Señor maldice a la serpiente, le anuncia a la mujer que los partos, los alumbramientos vendrían con dolor y le dice al hombre que por causa de él la tierra está bajo maldición y que el fruto que él le va a producir la tierra son cardos y espinos y que con mucho esfuerzo iba a conseguir el trabajo, el sustento diario. Entonces nosotros nos damos cuenta que esta es una condición terrible, estar apartados de Dios. El hombre no solamente cae de la gracia de Dios y de una comunión cara a cara que tenía con Dios, el hombre vivía en perfección allí, pero él cae en esta condición por causa del pecado y resulta que perdió la oportunidad y aparte de eso le entrega el gobierno de este mundo a Satanás. Por eso se dice que Satanás es el príncipe de este mundo, pero es un príncipe derrotado. Sin embargo, la manera de restaurar y de venir a recuperar lo que se había perdido, quitarle esa soberanía y ese poder a Satanás, fue lo que hizo el Señor Jesús al cumplir su propósito de venir a la tierra y al morir en la cruz del Calvario, venció al enemigo, venció a nuestro adversario, derramó su sangre preciosa, nos compró con precio de sangre, nos redimió, cubrió nuestros pecados y nos dio salvación y vida eterna. Dígame si no es maravilloso esto. En el libro de Isaías, capítulo 53, otro pasaje del Antiguo Testamento que hace referencia precisamente a esos sufrimientos del Mesías, encontramos y leemos lo siguiente. Voy a leer Isaías 53 en la Nueva Traducción Viviente, por favor acompáñame. ¿Quién ha creído nuestro mensaje? ¿A quién ha revelado el Señor su brazo poderoso? Mi siervo creció en la presencia del Señor como un tierno brote verde, como raíz en tierra seca. No había nada hermoso ni majestuoso en su aspecto, nada que nos atrajera hacia él. Fue despreciado y rechazado, hombre de dolores, conocedor del dolor más profundo. Nosotros le dimos la espalda y desviamos la mirada. Fue despreciado y no nos importó. Sin embargo, fueron nuestras debilidades las que él cargó. Fueron nuestros dolores los que lo agobiaron. Y pensamos que sus dificultades eran un castigo de Dios, un castigo por sus propios pecados. Pero él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. Fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas, hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. Sin embargo, el Señor puso sobre él los pecados de todos nosotros. Fue oprimido y tratado con crueldad. Sin embargo, no dijo ni una sola palabra. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja en silencio ante sus trasquiladores no abrió su boca. Al ser condenado injustamente, se lo llevaron. A nadie le importó que muriera sin descendientes, ni que le quitaran la vida a mitad del camino. Pero lo hirieron de muerte por la rebelión de mi pueblo. Él no había hecho nada malo y jamás había engañado a nadie, pero fue enterrado como un criminal. Fue puesto en la tumba de un hombre rico. Formaba parte del buen plan del Señor aplastarlo y causarle dolor.
Sin embargo, cuando su vida sea entregada en ofrenda por el pecado, tendrá muchos descendientes, disfrutará de una larga vida, y en sus manos el buen plan del Señor prosperará. Cuando vea todo lo que se logró mediante su angustia, quedará satisfecho, y a causa de lo que sufrió, mi siervo justo hará posible que muchos sean contados entre los justos, porque él cargará con todos los pecados de ellos. Yo le rendiré los honores de un soldado victorioso, porque se expuso a la muerte, fue contado entre los rebeldes, cargó con los pecados de muchos e intercedió por los transgresores. Tremenda profecía de Isaías 53, tremendo relato que impacta. Yo no sé si a usted lo toca, lo conmueve, pero a mí me mueve mi interior y me redarguye saber que Dios hizo todo por mí. Ya Él lo había entregado todo en la cruz del Calvario. Y esto había sido anunciado desde la antigüedad. Es como si el profeta hubiese visto desde el pasado por un telescopio hacia el futuro y viera todo lo que le iba a ocurrir al Mesías. Isaías 53 es una descripción detallada, como si él estuviera viendo los hechos. Y esta profecía es fiel y verdadera. Tuvo cumplimiento en la vida y en la vida de Cristo Jesús y en su obra en la cruz del Calvario, por supuesto. Hoy nosotros podemos decir, claro, pues la muerte de Jesús no fue improvisada de ninguna manera, no fue algo que no estuviera bajo el control de Dios. Jesús realmente entregó su vida voluntariamente y lo hizo por amor. Y por eso nosotros hoy también entregamos nuestra vida voluntariamente al Señor. En cuanto a la salvación del hombre, esto era en cuanto a la profecía, pero en cuanto a la salvación del hombre, ¿saben? Era necesario que Cristo muriera a fin de que Dios pudiera perdonar nuestros pecados, ese pecado que desde la caída venía el hombre ocasionando. Y la única manera que se nos pudiera dar la salvación, se nos pudiera otorgar la salvación de parte de Dios era a través de Jesucristo, su Hijo. El mismo Señor anunciaba lo siguiente en Mateo 16, 21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Eso está en Mateo capítulo 16, versículo 21. Y nos damos cuenta que el Señor Jesús estaba anunciando que era necesario que Él padeciera y que Él fuera muerto y resucitara al tercer día para cumplir el propósito del Señor. Otro pasaje de la Escritura que nos habla de esto que es Lucas capítulo 24 versículo 7. Escuché el testimonio de los ángeles en la tumba vacía diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Este ángel estaba dando testimonio de lo que ya había sido escrito, de lo que ya se había anunciado. Y en Hechos 17:3 también leemos: declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que Cristo padeciese y resucitase de los muertos. Las Escrituras hablaban de esto que ocurrió en la vida de Jesús, y era necesario que Él muriera, que Él padeciese, muriera y resucitara para que nosotros pudiésemos tener salvación y vida eterna. No había otra manera, no había otra manera. Ahora, podemos comprender entonces que la base de nuestro perdón, la base de por qué Dios realmente extiende ese perdón hacia nosotros, no es solamente por nuestro arrepentimiento, sino la base es su amor. Que por amor, como dice Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su unigénito, a su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y entonces nosotros nos damos cuenta que es realmente Dios el que da a su Hijo, y su amor causó que ese amor por nosotros causó que su Hijo viniera al mundo a entregar su vida para podernos rescatar. Fue el amor de Dios el que provocó eso. No fue la caída del hombre, fue el amor de Dios. No fue el arrepentimiento nuestro el que movió el corazón de Dios, fue su amor. Él nos amó antes, por eso nosotros ahora también le amamos a Él entrañablemente. Era necesaria la cruz. Indudablemente sin la cruz no habíamos tenido nosotros ninguna oportunidad. Ahora nosotros podemos comprender también que si Jesús no hubiese venido a morir en la cruz,
¿cómo sería nuestra condición? Pregúntese por un momento cómo sería nuestra condición y rápidamente podemos darnos cuenta que no tendríamos esperanza y quizás la humanidad ya no existiría. No sé cómo sería el tema con respecto de si Jesús no hubiese venido a morir en la cruz del Calvario. Para nosotros, ¿qué significa la muerte de Cristo? Pues para nosotros los creyentes, la muerte de Jesucristo es realmente, tiene uno de los significados más completos y satisface nuestra fe, porque realmente nosotros vemos que en pecado estábamos apartados de la gloria de Dios y no teníamos oportunidad, pero por Cristo, que fue quien satisfizo, es la expresión, ¿cierto? Él vino a satisfacer la justicia de Dios y como Él la satisfizo, nosotros tenemos entrada ante el Padre, a tener una comunión eterna con Dios. Esa comunión que Adán había perdido en la caída, a través de Jesucristo, su único Hijo, quien murió en la cruz del Calvario, se restauró esa comunión para con Dios el Padre. Cristo cumplió los requisitos de rectitud y de justicia para que Dios nos pudiera perdonar. ¿Qué implicaba eso? Que había que castigar a alguien. ¿A quién castigó Dios? A su Hijo. Como leíamos en Isaías 53, Él llevó nuestro pecado, llevó nuestra maldad. Él sufrió lo que nosotros teníamos que sufrir. Si tú y yo no somos azotados por causa de nuestro pecado, es porque Cristo ya fue azotado. Esto le costó a Él dolor, le costó a Él látigo, le costó al Señor Jesús sufrimiento. Por eso nosotros no podemos desconocer la importancia de la muerte de Cristo en nuestras vidas. Nosotros debemos considerar que fue la provisión perfecta que Dios tenía para nosotros. No había otra manera, solo Jesucristo podía ser esa provisión perfecta para que nosotros pudiésemos tener redención, perdón, cobertura y pudiésemos estar delante del Señor. Por eso la muerte de Cristo se constituye, número uno, en una sustitución. Es lo que se conoce como la muerte vicaria de Cristo. Es una sustitución. ¿Qué significa eso? Que Jesús tomó mi lugar. Yo debía ser crucificado, pero el Señor dijo, no, hágase a un lado y yo voy a tomar su lugar. El Señor Jesús toma nuestro lugar y esto realmente es uno de los caminos más maravillosos, que nosotros podamos haber elegido a alguien que tomó mi lugar para que yo fuese castigado. Isaías 53:6, lo vuelvo a leer, dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Y eso fue lo que ocurrió. Jesús tomó el lugar nuestro y Dios cargó en él el pecado de todos nosotros, de toda la humanidad. Por consiguiente, esto habla de una sustitución y que eso solamente lo hace alguien que ama. Jesús decía que realmente amigo es el que da la vida por los demás, y Jesús realmente dio su vida. En 2 de Corintios capítulo 5 versículo 21 dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Eso está en la Reina Valera. 2 de Corintios 5:21, al que no conoció pecado, ¿cierto? Él se está refiriendo a Jesús, y luego dice lo que Dios hizo con él. Por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Entonces, la única manera era que el Señor tomara nuestro lugar y Dios ve a Jesús como si él fuera el pecador y a nosotros nos declara libres, pero el castigo que le costó la vida a Jesús, que fue su muerte, ese castigo lo llevó él por nosotros. Él tomó nuestro lugar. Es claro que Cristo es nuestro sustituto, es decir, toma el lugar que me correspondía y lleva mis pecados en la cruz del Calvario. Él no llevó sus pecados porque él no cometió pecado, él llevó fue mis pecados, los tuyos y los míos. Muy bien. Número 2, vemos también que la muerte de Cristo habla de un encubrimiento, una expiación. La palabra es encubrimiento, es un encubrimiento, pero la palabra, perdón, es expiación. La expiación se utiliza, ¿cierto? Es como la provisión entera de salvación que Dios hizo para los pecadores por medio del sacrificio de Jesucristo
nuestro Señor. ¿Qué significa esto? Que el pecado de cada uno de nosotros legalmente literalmente tenía que haber un encubrimiento. Eso significa que nuestras transgresiones individuales, por ellas tenía que hacerse una expiación. Y dice Levíticos 6, 2 al 7, Levíticos 6, 2 al 7 dice: cuando una persona pecara y hiciere prevaricación contra Jehová, ¿cierto? Para expiación de su culpa traerá el sacrificio a Jehová, y más adelante dice: el sacerdote hará expiación por él delante de Jehová y obtendrá perdón de cualquiera de todas las cosas en que suele ofender. Esta expiación se hacía por los pecados individuales, de familia, por los pecados nacionales, en fin. Nosotros entendemos que esta expiación era la cobertura de los pecados, el encubrimiento de los pecados que alguien o que la nación habían cometido. ¿Qué hacían estos ancianos? Llegaban, imponían las manos, ¿cierto? Y los pecados del que ofrecía el sacrificio, ese pecado era transferido al animal, y luego el animal se mataba ese animalito como sustituto del que venía a ofrecer el sacrificio. Es decir, lo cubría, no solamente tomaba el lugar ese animal, sino que él estaba ya cubriendo los pecados. La muerte de ese animalito cubría los pecados de la persona, pero no cambiaba el corazón de la persona. Muy bien, esto es en cuanto a la expiación. Entonces los pecados son, literalmente, por la sangre de Jesús, nuestros pecados son removidos, son limpiados. Esa es la expiación para nosotros. La expiación le proveía un encubrimiento de la culpa al verdadero culpable, ¿cierto? Y entonces lo hacía justo o invisible a los ojos de Dios. Eso era lo que hacía realmente esa expiación. Y eso fue lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Cristo Jesús se presenta, Él es el que toma nuestro lugar, encubre nuestro pecado de tal manera que cuando el Padre nos ve a nosotros, nos ve a través de la sangre de su Hijo y nos ve justos. También la muerte de Jesucristo representa un aplacamiento de la ira de Dios, es una propiciación, lo que se conoce como una propiciación. Romanos 3:25 dice: a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. En 1 de Juan 2:2 dice la Escritura: y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Por lo cual, entonces, nosotros comprendemos que la propiciación significa que Dios aplacó su ira, ¿cierto?, por causa del sacrificio que está recibiendo. Entonces, Dios nos perdona y no digamos que la propiciación cubre no solamente nuestros pecados, sino aplaca, en la propiciación se aplaca la ira de Dios por causa del sacrificio, que no fue nuestro, sino fue el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Entonces, nosotros cuando comprendemos esto, creemos que no tenemos opción de cómo negar a Cristo. Realmente abrazamos a Cristo. El que le da la espalda a Cristo está en problemas, porque ahí sí la ira de Dios viene sobre él, como lo dice en Juan 3:36. El que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él, porque la ira de Dios es aplacada por el sacrificio de Jesucristo. Es por eso que nosotros persuadimos a las personas a que acepten este regalo del sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, para que la ira de Dios se aparte de ellos. Cuando nosotros aceptamos a Cristo, la ira de Dios se aparta de nosotros y somos librados. Pero no solamente es propiciación también, sino que es una reconciliación. La necesidad de reconciliarnos es vital para nosotros, y es que al estar separados de Dios necesitamos reconciliarnos con Dios. Dice Romanos 5:10: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Cristo vino a reconciliarnos con el Padre, a que nosotros volviésemos a tener comunión. Por eso ahora hablamos de tener una relación, una intimidad y una comunión con el Padre, por causa de que Cristo Jesús, al dar su vida en la cruz del Calvario, nos reconcilió con Él
Padre. Por medio de la muerte de Jesús, tú y yo somos reconciliados con el Padre. Muy bien. Pero también es un rescate, es una redención. Es una redención o rescate. La palabra redención significa que la persona es librada de la cautividad. Usted cuando ve las películas de rescate, hay alguien en cautivo y vienen los héroes y lo liberan y la persona, wow. Usted recuerda el suceso de nuestra nación, en Colombia, cuando se dio esa operación en donde fueron liberados, entre otras, Ingrid Betancourt y algunas personas que estaban con ella. Y en esa operación vino la libertad de ellos y yo recordaba que Cristo Jesús realmente hizo con nosotros esto. Él en la cruz del Calvario nos declaró libres. Por su sacrificio nosotros somos liberados. La muerte de Cristo en la cruz realmente es como el precio que Él pagó por el rescate. En otra ocasión recuerdo que por personas se han pagado millones de dólares, ¿cierto? Millones de pesos para que puedan liberar a estas personas que están cautivas o están secuestradas. Pues Cristo Jesús casi nada, pagó con su sangre preciosa. Imagínense, darlo todo. ¿Usted qué estaría dispuesto a dar por los demás? Pero dar su propia sangre es exponerse a morir, y Cristo Jesús lo hizo. Él derramó su sangre y su sangre fue derramada como precio, como el precio del rescate tuyo y mío. Todos los que hemos creído hemos sido rescatados. Hebreos 9:12 dice lo siguiente: y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Así que la liberación que ustedes tenemos, la tenemos por medio de Jesús. ¿Y de qué nos...? Hay que recordar que el Señor nos libera de la ley. Dice la Escritura que Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Eso está en Gálatas 3:13, y nos damos cuenta que, claro, ¿de qué fuimos redimidos? ¿Cuál fue la redención? ¿O de qué fuimos redimidos nosotros? De la maldición de la ley. Pero también fuimos redimidos del poder del pecado. Dice la Escritura en Romanos 6:6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Romanos 6:6. En la Reina Valera, estos pasajes recuerdo o me traen recuerdos de haberlos leído, estudiado y comprender esto y llorar y decir: Señor, gracias, porque tú me libraste del poder del pecado. Yo puedo ser librado del poder del pecado. No puedo excusarme. No puedo decir: es que no tengo manera. Sí tengo manera. Yo soy librado del poder del pecado. Cuando ya sea glorificado, cuando esté en la presencia del Señor, entendemos que ya seremos librados de la presencia del pecado. Ya el pecado no estará más ahí. Pero mientras estemos en este mundo, el pecado va a estar presente, pero no se puede enseñorear de nosotros. Nosotros hemos sido librados del poder de ese pecado, y tú y yo tenemos el poder de parte de Dios para vencer al pecado, en el nombre de Jesús, por el sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario. Pero también fuimos librados, por supuesto, fuimos redimidos. Esa redención permitió que nosotros fuéramos librados del poder de Satanás, porque Satanás nos tenía esclavos. Y dice la Escritura en 2 de Timoteo 2:26, dice: y escapen del lazo del diablo, en que están cautivos a voluntad de él. Y es que recordemos que Satanás en la cruz del Calvario fue vencido. Satanás fue vencido en la cruz del Calvario. Es como alguien describió, no recuerdo exactamente, el hermano Tony Evans describe en uno de sus libros el hecho de que Satanás fue vencido como cuando usted llega y le quita a su enemigo el arma y le quita las balas. Se la deja, pero ya está descargada. Pues Satanás hoy en día sigue asustando a todos o generando temor en las personas con un arma descargada. Pero el que no lo sabe, pues se atemoriza. Pero los que ya conocemos que fuimos redimidos del poder de Satanás, pues lo resistimos en el nombre de Jesús. Vivimos en santidad y Él tiene que huir de nosotros porque no ve en nosotros ocasión para hacernos caer, o por lo menos
sabe que no puede contar con nosotros para seguir viviendo la vida de pecado a la cual nos tenía sometidos. El Señor nos libra de toda maldad, nos redime de toda maldad, incluyendo este cuerpo mortal también. Y podemos entonces decir que nosotros tenemos unos beneficios en la cruz del Calvario gracias al sacrificio de Jesús. Y estos beneficios de la muerte de Jesús, ¿por qué era importante la muerte de Cristo para nuestras vidas? Porque cuando hablamos de la muerte de Cristo, nos referimos a que Cristo tomó nuestro lugar. Cuando hablamos de la muerte de Cristo, nos referimos a que Él, con su sangre preciosa, cubrió nuestro pecado y ahora Dios nos ve santos por medio de la sangre de Jesús. A través de la sangre de Jesús somos hallados justos delante del Señor. Cuando hablamos de la muerte de Cristo, nos referimos, uno de los beneficios, nos referimos a la propiciación que Cristo obró por nosotros, es decir, se aplacó la ira de Dios contra nosotros. Por el sacrificio de Jesús ya no estoy bajo la ira de Dios, sino bajo la gracia. Y cuando me refiero a la muerte de Cristo, también entiendo que fui reconciliado con Dios. Yo era enemigo, estaba constituido enemigo de Dios, pero ahora estoy reconciliado con Dios y puedo tener esa intimidad otra vez con Él. Y cuando pienso en la muerte de Cristo, cuando hablamos en la muerte de Cristo, no puedo dejar de pensar y me refiero al rescate, me refiero a la redención que ocurrió en la cruz del Calvario para que yo fuera liberado, para que yo fuera rescatado de una condición de miseria y de pecado que me tenía atrapado. La cruz del Calvario fue pues el golpe definitivo para Satanás. La verdad es que Satanás fue vencido en la cruz del Calvario. Y hay un pasaje en la Escritura que yo creo que relata muy bien esto. Pablo le escribe a los Colosenses en Colosenses capítulo 2, versículos 14 y 15. Podemos leer lo siguiente. Colosenses 2, 14 y 15 en la Nueva Traducción Viviente dice lo siguiente. Ustedes estaban muertos a causa de sus pecados y porque aún no les habían quitado la naturaleza pecaminosa, entonces Dios les dio vida con Cristo al perdonar todos nuestros pecados. Él anuló el acta con los cargos que había contra nosotros y la eliminó clavándola en la cruz. De esa manera desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales, los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. Colosenses 2, versículos 13 al 15. Y nosotros nos damos cuenta que nosotros estábamos muertos a causa de nuestros pecados, pero Dios nos perdonó por causa de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Él nos dio vida con Cristo al perdonar nuestros pecados y anuló el acta de los decretos que nos era contrario, los quitó de en medio, los clavó en la cruz. Y no solamente hizo eso, sino que aquí dice la Escritura que cuando quita el acta de los decretos y los clava en la cruz, dice también desarmó en la Reina Valera dice que él anuló el acta de los decretos que nos era contrario, los quitó de en medio, los clavó en la cruz y despojó. El término que usa allí es despojó a los principados, les quitó el poder y la autoridad sobre nosotros. Por esta razón nosotros creemos que tenemos la victoria con Cristo. Satanás sigue como león rugiente buscando a quien devorar, a quien se deje, como dice el apóstol Pedro, pero en realidad nosotros, como dice Colosenses 2 del 13 al 15, nosotros somos vencedores por la obra de Cristo, y Cristo anuló el acta de los decretos que nos era contrario, y dice que desarmó a nuestros adversarios, a nuestro adversario el diablo, a nuestro enemigo. El enemigo fue golpeado, Satanás fue completamente derrotado. De eso no debemos tener duda, porque la Escritura así lo enseña y porque la realidad, cuando nosotros caminamos con el Señor, el enemigo en verdad no puede enseñorearse de nosotros. Pueda que venga a tratar de resistirnos, a tratar de molestarnos, de fastidiarnos, de oponerse, porque el enemigo se opone mucho, pero la victoria la tenemos en Cristo Jesús. Ya no puede venir a hacer conmigo lo que quiera si yo no se lo permito, por supuesto.
¿Y por qué tenemos problemas y por qué tenemos tanto desafío hoy en cuanto a que, a pesar de que Satanás ha sido derrotado, sigue haciendo de las suyas? Pues porque nosotros realmente le damos cabida al enemigo, es la única razón. Pero nuestro enemigo fue vencido del todo. ¿Por qué sigue aparentemente teniendo poder? Pues porque realmente la iglesia quizás le ha cedido, quizás nosotros en nuestra vida espiritual le hemos cedido campo al enemigo. Pero él fue vencido en la cruz del Calvario. Gracias a Dios que envió a Jesucristo su Hijo. Y hoy tenemos nosotros redención en la cruz del Calvario y podemos concluir en esta primera parte porque no hemos hablado del significado de la resurrección de Cristo. Hemos hablado de lo que significa que Cristo haya ido a la cruz del Calvario. Significa que tomó mi lugar, significa que su sangre me cubrió, significa que su sangre preciosa aplacó la ira de Dios que él tenía contra mí, significa que Cristo Jesús me puso en amistad con mi Padre Celestial y lo puedo llamar Padre y acercarme a Él, pero también significa que me rescató y me liberó de la opresión, de que el pecado, que Satanás y que mi propia carne me estaban infringiendo, que en Cristo Jesús yo puedo ir a la cruz del Calvario y decir como el apóstol Pablo: ya no vivo yo, Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Gálatas 2:20 en la Reina Valera: ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Que podamos declarar esto en nuestra vida. Es importante la muerte de Cristo, porque sin comprenderla y sin vivir estos principios que hemos encontrado y repasado el día de hoy, es muy difícil vivir una vida victoriosa. Si no entendemos que Cristo lo hizo todo por nosotros, estamos perdidos. Si nosotros no aceptamos el sacrificio de Jesús y no consagramos nuestra vida a Él, pues estamos en problemas. Creo que Dios, nosotros podemos decir que amamos a Dios porque Él nos amó primero. Él dio el primer paso en todo. Hoy buscamos a Dios porque Él nos buscó primero. Hoy nosotros podemos decir que nosotros le seguimos porque Él nos preparó el camino para seguirlo, porque Él nos mostró la senda y nos mostró cuál era el camino. Podemos decir que somos libres, totalmente liberados de la opresión y del castigo que esperaba o que espera para todos aquellos que le dan la espalda al Señor por causa de la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Creo que podemos alabar al Señor y bendecirle. En mi vida personal estoy muy agradecido con el Señor porque sin Él no tendría esperanza. Estoy seguro de que yo tengo redención y vida eterna por la fe en Jesucristo, quien tomó mi lugar en la cruz del Calvario, quien me cubrió con su sangre, quien me limpió, quien me rescató y me compró con un precio de sangre. Le costó la vida a Él para que yo pudiese tener vida. Pero Él no se quedó allí, Él resucitó y está vivo. Y es el tema que hablaremos, si Dios lo permite, en nuestra próxima enseñanza. Un abrazo, el Señor les bendiga y quiero que usted allí, antes de despedirnos, pueda orar y darle gracias al Señor por esta obra de la cruz en la vida de cada uno de nosotros. Amado Señor, amado Padre Celestial, te damos gracias porque tú, Señor, nos guías a través de tu palabra a comprender, Señor, que la obra de Cristo en la cruz del Calvario lo es todo. Señor Jesús, gracias, porque tú, Señor, lo diste todo por amor, lo entregaste todo por amor, no escatimaste nada, ni tu propia vida, Señor. Gracias porque, como dice la Escritura, fuiste obediente hasta la muerte y muerte de cruz, y tu obediencia hoy nos bendice. Y los beneficios que nosotros tenemos en la cruz del Calvario son maravillosos. La importancia que nosotros le demos hoy, Señor, al sacrificio en la cruz del Calvario tiene que ver con qué tan perdonados, qué tan redimidos nos sentimos, qué tan justificados estamos. Nos has librado de la vergüenza, del temor y de la culpa. Muchas gracias, Señor, por la obra en la cruz del Calvario. Hoy te alabamos, te bendecimos y te damos infinitas gracias. Ayúdanos, Señor, a vivir agradecidos, Señor, entregando nuestra vida así como tú entregaste tu vida por nosotros. Obedeciendo al Padre así como tú lo obedeciste, Señor, mostrándonos un ejemplo sublime, un ejemplo maravilloso. Señor, gracias, porque tu amor, Señor, nos tiene en esta posición de gratitud. Tu amor nos tiene hoy como iglesia, siendo parte de esta iglesia, Señor, que tanto amas.
es por tu amor, por tu gracia y tu misericordia, y por eso te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Perdónanos todo pecado, Señor. Límpianos de toda maldad, y que tu sangre preciosa cubra el pecado nuestro y nos podamos presentar delante del Padre aprobados como personas que podemos, Señor, levantar manos santas, adorar y bendecir el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo en todo lugar, en todo momento. Muchas gracias, Espíritu Santo, por guiarnos en este tiempo, Señor, y por llevarnos, Padre eterno, de tu mano. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por tu obra en la cruz. Amén y amén. Que el Señor les bendiga y que tengan muy buen tiempo. Bendiciones para todos. No olvides todas nuestras reuniones. Para nuestros pequeñitos, la escuela dominical a las 11 de la mañana a través de Facebook Live o YouTube. Intercesión los miércoles y sábados vía Zoom. Reunión de damas los sábados a las 6 de la tarde, también vía Zoom. Reunión de hombres los jueves a las 8 de la noche vía Zoom. Reunión de jóvenes los domingos a las 5 de la tarde. Servicio virtual todos los viernes a las 7 de la noche por Facebook Live. Puedes encontrarnos en Facebook como Carismática Cuadrangular Villas de Madrigal. Recuerda que puedes encontrar los respectivos links de cada una de nuestras reuniones en la caja de información de este video o en el chat de este servicio. Hola, ¿te gustaron y disfrutaste las canciones durante el servicio? Si es así, puedes encontrarlas en nuestra playlist Covers Madrigal que encontrarás al final de este video. No te pierdas las producciones que está realizando el equipo de la alabanza. Sabemos que serán de gran bendición para ti y para todos aquellos que las escuchen. Dios te bendiga. Te invitamos a que te suscribas a nuestro canal de YouTube y que des clic sobre la campanita que está aquí abajo para que puedas seguir recibiendo notificaciones acerca de nuestro contenido, nuestros videos musicales, nuestras prédicas, etc. para que no te puedas perder nada de lo que subimos. Así que, ¿qué estás esperando?